que nos va a hablar un poco de la cría de bovinos en la República Argentina. Así que, Darío, muchas gracias y te doy la palabra. Bueno, gracias Martín, buenas tardes a todos. Eh, Ante todo y en primer lugar, agradecer al Centro de Estudiantes de la Facultad de La Plata. Yo soy graduado de la UBA de Agronomía, pero tanto papá como mamá son graduados de Veterinaria de La Plata, mi vieja es de La Plata, así que tengo mucho, digamos, un sentimiento muy grande hacia la facultad de la Universidad Nacional de La Plata. La idea es charlar un rato sobre temas de cría. Ahora voy a poner la presentación. Desde ya pido disculpas por si en algún momento se corta esto. He estado protestando contra el servicio de internet que me da acá en Buenos Aires desde hace días. Pero bueno, cualquier cosa lo vamos a tratar de ir acomodando. Entonces, si no les parece mal, ya vamos a hacer a ver si yo encuentro dónde está la charla. Ustedes me van diciendo si está bien lo que están viendo. A ver. ¿Dónde estamos? Ahí se está viendo tu pantalla ya, Darío. ¿Ahí se ve la pantalla? Sí, y ahí está la presentación, perfecto. Bueno, perfecto, perfecto. Entonces, vamos a arrancar. Este título es completamente a propósito porque la idea de hablar de novedades en el manejo de cría es algo de alguna manera reservado para temas hormonales, temas fisiológicos en muchos casos, mientras que las novedades que realmente yo quiero presentar ahora son viejas. Son cuestiones de conceptos muy básicos, pero que en muchos casos, teniendo en cuenta las circunstancias de Argentina, de Uruguay y de países como Paraguay, Brasil, o sea, Mercosur, sabemos que estamos en porcentajes de procreo muy bajos con respecto a los potenciales y que entonces no es que están fallando mecanismos hormonales, están fallando mecanismos mucho más básicos de los que nosotros muchas veces nos ponemos a pensar. Y como primera idea, y sobre todo acá vamos hacia los estudiantes y los graduados jóvenes, aquí hay una diapositiva que nos muestra realmente las bases de la nutrición en los rodeos de cría, que son dos momentos muy importantes en donde uno tiene que determinar lo que se llama condición corporal o estado corporal. Estos momentos son el preparto, o sea, entendiendo como preparto esos periodos de 60 días previo a la aparición de las vacas, y el posparto, que es el momento que pasa desde el parto hasta el próximo servicio. Yo a eso le llamo un contrato con la vaca de cría, que le damos una duración de aproximadamente 150 días en el año. O sea, vos tenés que firmar un contrato con la vaca de cría en donde le tenés que asegurar 150 días en el año que le vas a dar bien de comer o por lo menos te vas a ocupar de ella. El resto de los días del año la vaca se va a ocupar por ella misma. ¿Por qué decimos 150 días? Porque son 60 días preparto y 90 días posparto. La premisa número uno que le está mostrando esta diapositiva es que la condición corporal al momento del parto determina la duración del anestro posparto, o sea, determina el número de días que la vaca va a permanecer en anestro, o sea, no va a aparecer el celo posterior a la aparición. ¿Sí? Entonces, si llegamos con un estado corporal muy bajo al momento del parto, se nos alarga el momento o el tiempo en el cual la vaca va a volver a presentar celo. Y por el otro lado, una vez que la vaca parió, el estatus nutricional al momento del servicio, lo que es un reflejo de la nutrición postparto, determina la tasa de fertilidad de esos senos. O sea, una vez que la vaca vuelve a entrar en celo, va a ser más fértil ese celo si la vaca fue bien nutrida con respecto a si no lo fue. ¿Cómo hacemos este trabajo en la práctica? Típicamente para una situación como Cuenca del Salado, uno tiene 3 a 4 momentos en el año en donde debería tomar en cuenta el estado corporal. Si no podés hacerlo de todas las vacas, lo que yo le sugiero a mucha gente es que determine un umbral mínimo y que anoten el número de vacas que están por debajo de ese umbral mínimo en cada momento del año que decimos que es importante hacer esta medición. ¿Sí? Entonces, no lo haces en todas, lo haces simplemente
en aquellas vacas que requieren o van a requerir de una acción de tu parte. Entonces, independientemente del mes del año, acá cuando ustedes ven en este gráfico que el mes del año va del 1 al 12, no es que va de enero a diciembre, no necesariamente es así. Fíjense la forma de la curva y cómo, esto es la curva de requerimientos del binomio vaca-ternero, cómo hay momentos clave en donde yo tendría que fijarme en el estado corporal de los animales. Acá, ¿cuál es desmame? Es una traducción literal del portugués, desmame es destete, en donde yo, en la situación de cuenca del Salado, en donde voy a ser capaz de producir algo de pasto en invierno para la vaca o de diferirle pasto de otoño hacia el invierno en la vaca, yo voy a requerir que esa vaca al momento del destete tenga un estado corporal superior a 5,5 en la escala 1 a 9. Que esto, si lo queremos transferir o extrapolar a la situación de la escala de 1 a 5, estamos hablando de 3,25 a 3,5 de estado corporal. Si fuera 4, un poco mejor todavía. Toda vaca que esté por debajo de esto no podría pasar por una restricción post-destete, porque estaría, si no, ya comprometiéndose el tiempo que sigue hasta el momento del parto. ¿Sí? Yo puedo, en estas situaciones, restringir un poco a la vaca que tenía ese estado corporal, permitiéndole llegar hasta un estado de 4, que sería mi umbral mínimo. 2 meses antes del parto tendría que realizar una evaluación de estado corporal y ver aquellas vacas que estén por debajo de 4. ¿Sí? 4 es mi umbral. Por encima de eso tendría que estar todas las vacas. Las que están por debajo pueden llegar a tener un problema de duración del anestro, que ahora me voy a dedicar un poquitito más a eso. Posparto, yo ya ven ustedes la forma de la curva, yo ya debería estar buscando una mejora en la ganancia de estado corporal de estas vacas, y por ahí un mes y medio antes del servicio o monta, como dice acá, tendríamos que estar en un estado corporal de 4,5 como mínimo. Todo lo que esté por arriba, mejor. Por supuesto, no quiero vacas excesivamente gordas tampoco, porque querría decir que tengo una muy baja carga en el establecimiento. ¿Sí? Y posteriormente, durante el momento del servicio, vuelvo a realizar una evaluación de estado corporal en donde mi límite inferior debería estar alrededor de 5, para poder de esa forma estar seguro que todas las vacas están en un buen estado y dispuestas a recibir el servicio y preñarse lo más temprano posible. Muy importante esto último que mencionaba, de preñar lo más rápidamente posible, porque eso es un reflejo posterior del peso al destete que van a tener los terneros por haber nacido más temprano que otros terneros. En cada momento del año, si hay vacas por debajo de cierto estado corporal, o de ese estado corporal que decíamos mínimo, claramente tenemos una acción para tomar, ¿sí? Esa acción o esa decisión puede llegar a decir, bueno, no hagamos nada. Puede ser, es una decisión no hacer nada, pero claramente tenemos que tener en cuenta a qué nos atenemos si tomamos una decisión que sería no hacer nada. Por el contrario, y esto es muy importante también para aquellos que salen de trabajar en la pampa húmeda y se van a trabajar a otros lugares, como por ejemplo la situación del NEA, o sea, noreste argentino, en donde la forma de la curva es igual, pero yo ya no tengo tantas posibilidades de restringir la vaca en otoño, porque en invierno la vaca no va a recuperar estado con el pasto diferido en otoño, ya que la caída en calidad de los pastos de otoño pasados a invierno es muchísimo mayor que la caída en calidad que ocurre en la cuenca del Salado. En la cuenca del Salado, teniendo por ahí ryegrass, vos mejorás la calidad hacia el invierno. En cambio acá, teniendo un pasto de otoño en el NEA, cuando llega el invierno es completamente, digamos, de muy baja calidad y la vaca no mejora estado. Entonces, ahí, ¿qué es lo que sucede? La vaca llega al destete con un estado corporal en donde nosotros tendríamos que fijarnos que esté mayor a 4 idealmente, si no habría que haberla destetado antes. Tenemos que tratar de que durante el otoño mejore estado corporal para que posparto, ¿sí?, esa vaca caiga lo menos posible, ¿sí? Posparto esa vaca va a caer muy probablemente porque estamos en la salida del invierno, y nuestro desafío es que la vaca planee, ¿sí?, que no caiga por debajo de 3,5, el límite por ahí en INTA
Mercedes Corrientes o INTA Corrientes lo han colocado en un estado corporal de 3, yo les diría que como una precaución extra hablemos de no bajar por debajo del estado corporal 3,5 para evitar tener problemas en el servicio siguiente. Y sí, ya hacia el servicio tenemos que intentar llegar con un estado corporal un poco mayor a 4. Eso se va recuperando en la medida que me acompañe también el clima y que tenga lluvias y crecimiento de pasto. Crecimiento de pasto vas a tener por temperatura, lo que te va a demandar o va a depender mucho es la cantidad y la intensidad de las lluvias que tengas en ese momento. ¿Ok? Pero ahí tenés 4 momentos en el año con los umbrales mínimos definidos de estado corporal que te permiten tomar decisiones más tempranas. Es muy importante en cría, siendo un ciclo biológico tan largo, tomar decisiones tempranas porque muchas veces las consecuencias de no tomar esas decisiones se ven a largo plazo cuando ya no tenés forma de cambiar la gran tendencia de la producción. ¿Sí? Entonces, como dice ahí el mensajito, el estado corporal debería ser el máximo posible antes del parto, ya que después el pastizal no logra cubrir los requerimientos de las vacas. Hoy les decía cuáles eran las consecuencias de alargar el anestro posparto. Fíjense, esto está, algunas palabras están en inglés, PPI es intervalo posparto, ¿sí? Breeding es el momento de la cría, el momento del servicio, si querés, y pregnancy es la preñez y la duración. Estos los números están en días, son los días, ¿verdad? Entonces, si vos tenés un intervalo entre partos corto, como podría ser este primer segmento que están viendo, lógicamente vos podés tener los 288 días de gestación que, sumado al intervalo entre parto y servicio, que se da de 55 días, o ese tiempo de anestro, más 20 días de un ciclo corto, en donde la vaca en esos primeros 20 días se preñó, claramente vos estás dentro de los 365 días del año. Mientras que con 20 o 21 días más de anestro que se haya ido la vaca, que es la situación del segundo segmento, ya, como ustedes pueden ver, superamos el umbral del año en la duración, con lo cual vos ahí dejás de tener ese objetivo de la cría que es un ternero por vaca por año. Entonces hay que hacer mucho énfasis en esto del contrato de la vaca, en esto de la nutrición preparto de la vaca de cría, para de esa forma tener el intervalo parto, primer celo, más corto posible, tal que el proceso pueda mantenerse dentro de ese logro de un ternero por vaca por año que quiero tener. Es muy importante esto porque muchas veces tenemos gente que tiene 6 meses la vaca con los toros y después te manda un valor de porcentaje de preñez del 95% que es a todas luces incorrecto. ¿Por qué sería incorrecto? Porque este indicador se toma sobre base anual. Y si vos tenés unas pariciones de 6 meses, no me podés decir, ¿sí?, con 9 meses de gestación, que tus vacas paren todas dentro del mismo año, con lo cual claramente ese 95% está tomando porcentaje del año anterior como propios, ¿sí? Después, si quieren, en algún intervalo de preguntas lo podemos aclarar un poquitito más. ¿Cuáles son los factores que afectan el anestro posparto? Bueno, fíjense que el vínculo madre-hijo es muy importante. Ahora, después en la diapositiva que sigue les muestro algún trabajo en comportamiento que me resulta siempre muy interesante. Este vínculo madre-hijo, sí, la vaca secreta oxitocina, que es la hormona del vínculo, digamos, en la medida que el ternero va mamando a su madre, y las vacas que más van a secretar esa oxitocina seguramente van a ser vacas con mayor vínculo, y cuanto más vínculo tengan, mayor duración va a ser ese anestro. Entonces, por un lado está re bueno que la vaca tenga una gran aptitud materna, pero por el otro lado, el anestro en alguna de esas circunstancias se puede estar aumentando. Para esto es muy importante también el aspecto que hablamos hoy de la nutrición. El estado corporal preparto es fundamental para reducir lo más posible, dentro de los términos biológicos, esa duración del
periodo en que la vaca no presenta celo. Ya el posparto no tiene importancia, ahora luego lo podemos ver, pero si la nutrición posparto solamente sirve para asegurar la fertilidad del celo, no para reducir el tiempo que tarda la vaca en retornar al celo. Hay un efecto en vaca vaquillona, típicamente las vaquillonas pueden llegar a demorar un poquitito más en su anestro, probablemente por una cuestión confundida, digamos, que sería que la vaquillona, estando todavía en crecimiento, tiene mayor nivel de requerimientos y entonces le cuesta un poquitito más retornar al celo. La estación tiene algo de efecto, lo de los toros no está tan seguro, o sea, la presencia del toro dentro del rodeo para que la vaca entre en celo no está tan definida como sí puede pasar en otras especies. Las interacciones, por supuesto, o sea, esto es biología, con lo cual típicamente nosotros tenemos muchas interacciones entre los factores que yo les fui mostrando antes, y entonces muchas veces no podemos terminar definiendo todo es culpa de tal factor, sino que es culpa de tal factor potenciado o aliviado o atenuado por este otro factor. Son las interacciones que típicamente nosotros tenemos. Fíjense este trabajo que para mí me resultó muy interesante, es un trabajo relativamente reciente, publicado en Journal of Animal Science, en donde se evaluó el comportamiento de vacas una vez destetadas, dependiendo de algunas variables, como pueden ver ustedes en la primera columna, que es edad de destete, la ganancia de peso de los terneros, el sexo, etc. Fíjense que vacas que eran destetadas cuando sus hijos eran más jóvenes, vocalizaban más, o sea, se estresaban más. ¿Ok? O sea, esto podríamos decir, vacas que tienen o son sometidas a destetes más tempranos pueden llegar a estresarse más que vacas que son sometidas a destetes un poquito más tardíos. Nada que hacer acá, simplemente es en ese caso una observación. Fíjense esto, la ganancia de peso del ternero, a medida que los terneros tenían mayor ganancia de peso al pie de la madre, sus madres vocalizaban más. Probablemente eran vacas con mayor grado de vinculación con ese ternero y por eso también sentían el destete mucho más, con mucha más fuerza, digamos, que vacas que no tenían tanto vínculo con su ternero. El sexo del ternero, si era macho o hembra, no había problema. Y acá me parece que esto es muy interesante, por lo menos fue muy interesante para mí, la vaca que ya estaba preñada cuando era destetada de su anterior ternero, digamos, vocalizaba menos que la vaca que estaba vacía, o sea, probablemente ya había sacado los toros, destetadas, la vaca que estaba vacía vocalizaba más, ¿sí? Esto yo lo utilizaba en las charlas presenciales para tirar un chascarrillo, decir, esa vaca vacía este año pasado por lo menos sabía que se iba a China seguro, con lo cual no le convenía estar vacía y vocalizaba un montonazo cuando la destetaban, ¿sí? Porque ese destete era básicamente una condena a muerte a esa vaca que había quedado vacía. La otra preñada se iba a quedar en el campo, por lo menos tenía un poquitito más de seguridad. ¿Sí? Pero hay unas diferencias en los comportamientos de las vacas una vez destetadas de acuerdo a variables como la edad del destete, la ganancia de peso de los terneros, si la vaca está preñada o vacía o no. Lo mismo pasa con los terneros, pero no lo vamos a ver en esta charla que tenemos hoy. ¿Dónde empieza el periodo de crecimiento? ¿Dónde empieza, si querés, la recría en los planteos de ganaderos? Antes siempre decíamos que la recría arrancaba en el destete, que teníamos que tener cuidado con estos momentos del destete y demás, pero hoy sabemos, y te diría que ya desde hace mucho tiempo se sabe, lo que pasa que ahora tenemos mejores herramientas para cuantificarlo, que la recría comienza en el feto. O sea, hay cuestiones de crecimiento que si no las tomamos en cuenta durante la etapa fetal pueden afectar la vida de los terneros en el largo plazo. Fíjense ustedes esta figura que de vuelta va desde la concepción, ¿sí?, hasta el nacimiento, son los 9 meses de la concepción, en donde separamos primero un estado embrionario y un estado fetal, ¿sí? Y esos triángulos les muestran los estadios de desarrollo y de crecimiento que se van dando. Recuerden que desarrollo no es igual a crecimiento, y cuando el triángulo se hace un poco más ancho es porque está la mayor tasa de desarrollo o de crecimiento dependiendo del factor que estemos hablando. Fíjense ustedes que si
pueden ver hasta el mes, prácticamente fines del mes 6, principio del mes 7, ahí ocurrieron dos procesos de desarrollo que son luego irreversibles, que son la miogénesis. Miogénesis es el desarrollo de fibras musculares. Hay una miogénesis primaria y una miogénesis secundaria. A partir del mes 6, ya casi entrando en el mes 7 de gestación, a partir de ahí ya no hay más nuevos desarrollos de fibras musculares. Lo que queda es lo que se desarrolló, que solamente puede crecer y engrosarse en tamaño. Ya empieza a haber un proceso de hipertrofia, ya no hay más hiperplasia, ya está definido el número de fibras musculares. Esto está en duda realmente. Si uno genera una gran subnutrición de la vaca en este momento, está en duda si vas a tener un ternero que va a ser chiquitito, no importa lo que hagas después, porque hay muchos mecanismos de compensación. Lo que estamos seguros es que no va a haber nueva cantidad de fibras musculares, o sea, no va a haber un aumento de fibras musculares, va a haber solamente un engrasamiento o crecimiento de esas fibras. El último tercio de gestación, guarda, porque acá empiezan a haber dos procesos: el crecimiento de esas células musculares, como les decía recién, y el desarrollo inicial de los preadipocitos intramusculares, aquellas células adiposas, células de grasa, que van a dar origen al atributo de calidad marmoreo o veteado, que es un atributo de calidad muy buscado en aquellos mercados que pagan muy bien por la carne, caso de Asia, sudeste asiático sobre todo, caso de Estados Unidos, Canadá y algunos lugares de Europa. Guarda, porque acá tenemos ya en el último tercio de gestación un aspecto de calidad de carne que lo vamos a ver quizás al año y medio o a los 2 años de vida del animal, pero empezó ahora. Y tenemos, que es la buena noticia del tema, tenemos hasta los 8 meses de vida en el caso del desarrollo de células de adipocitos intramusculares, tenemos, decía, hasta los 8 meses de vida para continuar con este desarrollo. Por eso es tan importante la nutrición temprana, ¿sí? Y no dejar subnutrir vacas porque total ya está preñada, porque total ya parió, ¿sí? Porque estamos afectando calidad de carne a futuro o podemos estar afectando caracteres de crecimiento a futuro de ese animalito por mala nutrición fetal. Y fíjense, un dato de Estados Unidos: el efecto de lo que llamamos pastura mejorada en segundo tercio de gestación, acá se le daba una mejor nutrición en el segundo tercio de gestación, mes, digamos, del 4 al 7 de gestación a las vacas, y se medía la cantidad de días que se podía retener las hijas en el rodeo, en el rodeo de cría. O sea, vamos a ponerlo bien clarito. Vos le dabas mejor nutrición a la mamá preñada en el segundo tercio de gestación y medías sobre sus hijas cuánto tiempo las hijas eran fértiles y daban cría durante su vida productiva. Y fíjense el efecto acá, que cuando tenías la pastura mejorada, las hijas de vacas que recibían esa buena nutrición en segundo tercio, o sea, la única diferencia del tratamiento era nutrición fetal, se podían quedar 1500 días como productivas en un rodeo, mientras que las hijas de las vacas que no recibían esa nutrición mejorada en segundo tercio se quedaban 1050, 1070 días, con una diferencia significativa. Además de esto, los animales que eran más longevos y se quedaban más tiempo productivos en el rodeo, destetaban terneros más pesados todos los años. Con lo cual también tenías un efecto de mayor tiempo de retención en el rodeo y más peso al destete de sus animales. Estos son kilos de ternero destetado por vaca, no es peso al destete, ¿sí? Pero, ¿qué implicancia tiene esto? Que nosotros podemos estar trabajando sobre la nutrición prenatal en un momento, pero al mismo tiempo estamos actuando sobre la duración de nuestros animales en el rodeo, que hace que su amortización sea más liviana, o sea, se paguen más fácil cualquier cuestión que nosotros hagamos con respecto a suplementación iniciales o algunos otros manejos, ¿sí? Entonces,
trabajos locales, trabajos de Argentina. Sebastián Maresca, como parte de su tesis doctoral, lo que hizo fue observar el efecto de la restricción en último tercio, ¿sí? Vacas que en lugar de ir mejorando estado corporal hacia el parto, la cuenca del Salado, disminuían estado corporal desde el destete al parto, ¿sí? Con lo cual ahí tenías el tratamiento de suplementación, tenías un aumento en el estado corporal, mientras que en el tratamiento restringido lograbas bajar, ¿sí?, el estado corporal de las vacas. ¿Qué pasa? El peso al nacer de esos animalitos, de los terneros hijos de vacas restringidas, fue menor, ¿sí? Que alguna gente lo puede ver como una ventaja, porque era como que, bueno, es más fácil que paran y todo eso, pero ¿qué pasa después? A los 75 días ya había 7 kilos de diferencia a favor de los terneros hijos de vacas que no habían sido restringidas, o sea que habían mejorado un poco el estado llegando al parto, y a los 180 días tenías 10 kilos de diferencia en el peso. Entonces, en ese caso, y acá, perdónenme que este valor en pesos me quedó recontra desactualizado, hoy tenés que hablar de 105, 110 pesos el kilo de ternero, estos 10 kilos menos de ternero te está dando prácticamente 1.000 pesos más por ternero al mismo momento, ¿sí? Con una inversión probablemente mucho menor, que fue una asignación o mejor asignación de pasto para las madres en el preparto, ¿sí? No dejarlas caer en estado previo al parto. Esto es muy importante porque a nivel de cuenca del Salado se sabe que el 40% de las vacas paren flacas, y ese 40% de las vacas me está dando terneros que encima, como no son todas las vacas las que paren en Argentina y en la cuenca del Salado tampoco, como les decía, esto hace que nuestros pesos al destete con respecto a los otros países, aún con alimentaciones que pueden ser mejores en nuestro caso que los otros, nos da kilos perdidos, dejados de ganar, que al fin y al cabo son, o realmente significan mucho dinero. ¿Cuál es otro punto básico en la cría que no tenemos que olvidarnos nosotros y que nos va a permitir dar una solución a lo que sería el peso al destete una vez que la calidad del pasto no nos acompaña? Fíjense ustedes en este primer gráfico, el ternero prerrumiante tiene una transición hacia rumiante que le lleva más o menos unos 50, 60 días de vida entre que se transforma de prerrumiante a rumiante. Eso se puede observar acá, en donde ustedes pueden ver que el consumo de materia orgánica proveniente de forraje empieza a aumentar rápidamente a partir de que el animal ya cumple más o menos los 2 meses de vida. En concurrencia con esto y en simultáneo, el aporte que hace la leche como aportadora, disculpen la redundancia, de nutrientes a la nutrición de ese ternero empieza a bajar. O sea, la vaca de cría llega al pico de lactancia, le entrega casi todo lo que puede al ternero, y a partir de ahí la curva de lactancia empieza a disminuir, ¿sí? Baja la producción de litros de leche de la vaca, el ternero va creciendo y va dependiendo más del pasto que come que de la leche que toma. ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces? Si los terneros están nacidos en una etapa tardía de fines de invierno, principio de primavera, cuando llegan a la transición de prerrumiante a rumiante, lo hacen con una calidad de pasto que ya no les sirve para ganar mucho peso, porque claramente no tienen un rumen tan funcional como su madre, ¿sí? Y se encuentran con calidad de pasto que está asociado al verano, ya pasada, más lignificada, con mayor proporción de tallo-hoja y por ende con menor valor nutritivo. Entonces, el ternero, asociado al calor y a la presencia muchas veces de mosquitos, de tábanos, demás, que es lo que nos pasa en zonas húmedas durante el verano, el ternero, decía, no gana lo que debería ganar. Es muy común que en meses como enero o algún febrero calentito, vos tengas ganancias de peso de 300 o 350 o 400 gramos al pie de la madre, por parte del ternero, cuando el potencial es de 900 gramos o 1 kilo diario. Eso en 30 días son 15 a 16 kilos, a veces 18 kilos de lucro cesante de ternero que no ganaste y no vas a recuperar después.
por eso encontrás pesos al destete livianos, cuando en realidad justamente no es por potencial del ternero, no es por genética, sino porque ese mes prácticamente el ternero comió muy poco y de muy baja calidad con respecto a lo que debería haber sido sus requerimientos. En términos gráficos, esta integral, o sea, el espacio, el área que va por debajo de esta curva, ¿sí?, significan todos los requerimientos del ternero, mientras que el marrón claro son los nutrientes que aporta la leche, esos requerimientos, lo que aporta la leche, los nutrientes del forraje, y esto blanco quedaría como ese diferencial que está entre los requerimientos del ternero para cumplir su potencial y lo que realmente le aportamos vía leche y vía forraje. Eso los gringos lo llaman como Hungry Calf Gap, y es ese diferencial que les decía recién entre requerimientos reales del ternero para cumplir su potencial y el aporte que hace la leche y el forraje a la nutrición. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, es una herramienta viejísima que cada vez más estamos usando en situaciones comerciales, que se llama crib feeding o alimentación diferencial del ternero al pie de la madre. Esto no es destete precoz, esto es una herramienta para el ternero, para mejorar el peso al destete, no va a mejorar el estado corporal de la vaca, así que es muy diferente de destete precoz de crib feeding. Esto es crib feeding, esto es una foto de un campo comercial en González Chávez, llegando a Tres Arroyos, en donde todos los años hacemos crib feeding con grano de avena, ¿sí? Aquí hemos tenido que poner 2 comederos casi que apilados, porque las chicas, o sea, las mamás, ya sabían comer del año anterior, de cuando habían sido terneras, y nos rompían los comederos porque ellas querían también entrar. Hay como unas rejas en donde los terneros pueden entrar y las madres no, ¿sí? Pero cuando las madres saben que adentro hay comida, se pueden poner un poquito molestas. Estos son datos de 2018, tenemos también los datos de 2019 y de 2020, en donde los hijos de vaquillonas, que típicamente se destetaban con 160 o 165 kilos, gracias al crib estamos en 195 o 200 kilos a los 200 días de vida, ¿sí? Entonces, ahí se está mejorando el peso al destete de los terneros. Otro ejemplo, esto está más cerca de Necochea, con un rodeo de Angus colorado, en donde, como ustedes ven, hay algo de forraje, ya es un forraje que ha perdido calidad, ¿sí? Ha perdido un poco de calidad, y entonces los terneros mantienen su nivel de nutrición en la medida que, aunque la calidad del pasto vaya bajando. La vaca va a mantener su estado, pero el ternero va a tener una mejor ganancia de peso comparado con la que tendría si no hubiera tenido este crib. En Brasil, cerquita de la frontera con Argentina, crib feeding de otro momento, digamos, de otras circunstancias, en donde tenemos 42 kilos de diferencia entre los terneros que recibieron el crib y los terneros control para la situación de Brasil. ¿Por qué es importante el peso al destete también? Y ahora vamos a entrar a lo que es pubertad, la vaquillona de cría y demás. Es muy importante porque tiene un efecto de largo plazo. Fíjense, este es un trabajo de Aníbal Pordomingo y su grupo en el INTA Anguil, en donde comprobó, teniendo terneros destetados a misma edad, unos con 150 kilos y otros con 190 kilos, comprobó que dándole más proteína a la recría, como puede ser 13 o 18%, aún cuando le dio más proteína, si los terneros salían de un destete más liviano, el peso final logrado por esos terneros siempre era menor que el peso final logrado por los mismos terneros si hubieran sido destetados más pesados, ¿sí? Acá tenemos una clave del destete pesado. Tenemos que lograr ese destete pesado, por supuesto, teniendo en cuenta también la carga animal que tenemos en el campo. Recuerden que, porque eso se lo van a repetir hasta el cansancio en muchas charlas o en las conversaciones con los productores, la carga animal en un establecimiento de cría es uno de los grandes drivers de la producción de carne y del margen bruto. Esa carga animal tiene que estar adaptada al campo. Luego de esa carga animal yo tengo los porcentajes de preñez, de parición y de destete, y luego de eso tengo el peso al destete, ¿sí? Una vez que tengo ajustada la carga y tengo muy buenos índices de procreo, tengo que empezar a concentrarme en el peso al destete, no solo por el efecto de mayor cantidad de kilos de ternero en ese momento, sino por los efectos de largo plazo que estamos teniendo, ¿sí? A ver, la pubertad es un momento clave
en el caso de la cría, porque es un momento en donde, por definición, la ternera presenta su primer celo acompañado de ovulación, ¿sí? Es muy importante también esto porque a partir de ahí es como que la vaca puede, o la vaca es una vaquillona en ese caso, va a empezar a estar lista para recibir el servicio. Si se hace el mismo momento o un poquito después, ahora lo vemos. Pero es muy importante llegar a la pubertad lo más rápidamente posible. Esto, o este proceso es función del peso al destete, de la alimentación post-destete y el momento en que yo le dé buena alimentación post-destete, y también, por supuesto, la genética y sanidad. A nadie le escapa que una vaquillona con alta carga parasitaria no va a tener la ganancia de peso que va a tener una que no tenga esa carga parasitaria. Lo mismo que la genética tiene un efecto, digamos, vaquillonas de origen británico van a tener llegadas a la pubertad más tempranas, típicamente, que vaquillonas de origen índico. Eso ocurre, ¿sí?, por una cuestión más de maduraciones más tardías en el caso de los índicos con respecto al caso de los animales de origen británico. ¿Okay? Es muy importante esta nutrición post-destete. Y fíjense en qué liga estamos jugando, o sea, para tener una idea de cómo podemos acortar el momento de la pubertad y cómo podemos mejorar este aspecto. Este es un trabajo viejísimo, es un clásico, ahora les muestro algo más moderno, en donde se veía con 3 niveles de ganancia de peso, nivel bajo, medio o alto de ganancia de peso para animales británicos. Fíjense cómo se reducía en casi 50 días la llegada a la pubertad y cómo aumentaba el peso en prácticamente 20, 30 kilos, ¿sí?, para llegar a la pubertad en menos tiempo y con más peso. 48 años después, un trabajo de origen brasileño en donde a terneras cruza Angus por Hereford, lo que nosotros llamaríamos careta, con 7 meses al destete. Fíjense que el peso inicial era 235 kilos en promedio, y se le dio 3 niveles de suplementación tal de llegar a la ganancia de peso prácticamente control de 400 gramos hasta una ganancia duplicada de 800 gramos, pasando por 600 en el medio. Fíjense, al entore de esas vaquillonas había prácticamente un 88% que ya estaban puberales, versus solamente la mitad o un poquitito más de la mitad en el caso del control, o sea, de alguna manera enfatizando el aspecto de la nutrición post-destete en la llegada a la pubertad, con una diferencia significativa, pero que a términos biológicos uno por ahí ni siquiera puede ver a campo, que son 15 días de mejora en la llegada a la pubertad, pero sobre todo lo que había mejorado era el peso a la llegada a la pubertad. Fíjense ustedes en la última fila que estamos hablando de 45 kilos más a la llegada a la pubertad, y esto es realmente muy importante porque nos plantea que acá vamos a reducir la pubertad en unos días, pero más importante que vamos a llegar con un animal más pesado, más cerca o superando esos umbrales que nosotros hablamos para entorar una vaquillona, que en el caso de una vaquillona de 15 meses siempre hablamos del 65% del peso adulto de su madre, ¿sí? Tenés que llegar a ese umbral. En el caso de las vaquillonas que se entonan por primera vez a los 27 meses estaríamos hablando de un 75% del peso adulto de la madre, pero es muy importante que si yo puedo hacerlo cuando el animal es más eficiente, que es la etapa temprana, llego antes y estoy listo antes. Si después entonás o no, termina siendo casi un accidente, pero vos ya tenés lista el animal para el entore. También es importante esto, sobre todo para los planteos de 15 meses. Si llegás con un animal que querés entorar a los 15 meses, pero muy jugado en cuanto a que la pubertad ocurre en el mes 13 o el mes 14 de vida, ¿qué pasa? Los primeros celos postpuberales son poco fértiles. Entonces, si vos entorás a la vaquillona en el primer celo, postpuberal capaz que tenés un 57% de preñez, mientras que en ya el tercero o cuarto celo tenés un 78 o un 80% de preñez. ¿Se entiende? Es muy importante que tengamos previsto esto, porque la llegada a la pubertad y más pesado
es decir, llegar a la pubertad más temprano y más pesado, me permite también estar, como decíamos recién, más seguro de que cuando entoremos esa vaquillona va a estar lista para quedar preñada en el primer mes. A esta altura de la charla, ¿quieren parar y hacer una ronda de preguntas? ¿Quieren esperar, terminamos y hacemos toda una ronda de preguntas? ¿Cómo dejo esto a merced del moderador? Darío, ahí, ¿me escuchás? Sí, Ahí algunos fueron haciendo preguntas a medida que iba la charla. Si querés te las voy diciendo. dale. A ver. Acá Santiago Teruggi Palacio pregunta, ¿esas experiencias de creep feeding si eran con grano de avena puro y con qué otro grano lo han realizado? Hay un montón de dietas de creep feeding. A mí me gusta el grano de avena por una cuestión básica. Es un grano largo, muy fibroso. De los granos de cereales es el que más proteína tiene, sabiendo que ese animal requiere bastante proteína. Al ser largo y fibroso, el animal lo mastica muy bien y lo reconoce muy bien como para agarrarlo rápido. La otra cuestión, menos nutricional, más económica, es que en el momento que estoy haciendo creep feeding, yo acabo de cosechar probablemente la avena, porque lo estoy haciendo en diciembre o enero, estoy arrancando el creep en diciembre o enero, que ya tengo el grano en el campo cosechado. También se puede hacer con mezclas de, por ejemplo, maíz con algo de pellet de soja, ya incorpora una mezcla de algo, que vos sabés que en sistemas de autoconsumo, cuanto más mezclas, más complicados los temas. También con cebada se puede hacer, y si no, se puede comprar un balanceado, que yo siempre digo, compren un balanceado de destete precoz, peleteado y de buena marca, que muy probablemente tengan excelentes resultados. Típicamente va a ser más caro comprar un balanceado que hacer una mezcla en la casa, pero hay que ver también con qué bueyes hará uno en cada campo para ver si te conviene comprar o directamente mezclar en tu campo. Bien. Bueno, acá Ludmila Taus preguntó, ¿cuál es el consumo de granos de avena o de otro suplemento de creep feeding? Típicamente estamos pensando entre el 1 y el 1,2% del peso vivo del ternero. Recordar que el ternero va a seguir tomando leche, no va a reducir su consumo de leche y va a seguir pellizcando pastito del que tenga la madre en el potrero. Con lo cual los consumos están más o menos entre el 1 y el 1,2. Algún valor te puede dar arriba de eso. La buena noticia es que la conversión tiende a ser muy buena porque el animal es jovencito y manda todo a proteína, digamos, y a hueso, no prácticamente nada grasa. En esto también una salvedad, no hay que ser muy estricto en tener dietas proteicas en estos casos, porque yo no quiero hacer ternero bolita, no quiero ser un ternero gordo, quiero hacer crecer terneros. Bien. Y acá José Jauregui pregunta si hay que elegir un momento crítico para suplementar. Pensando en el concepto de programación fetal, ¿a qué tercio de gestación apuntarías? Miraría mucho, es una muy buena pregunta, miraría mucho el estado corporal de las vacas. Hay momentos en los cuales el estado corporal de las vacas te va a obligar a suplementar con proteína en el segundo tercio y va a haber otros momentos en donde, o circunstancias en donde te va a convenir apuntar al último tercio. Típicamente en la cuenca del Salado, el último tercio es más complicado porque la gente no hizo suficientes reservas, no difirió pastos de otoño hacia el invierno y se encuentra con campos pelados en julio y principio de agosto, si esos meses que se hacen larguísimos o no viene la primavera, y tenemos ahí caídas de estado corporal. ¿Sí? Esto independientemente de la suplementación con minerales para aportar el magnesio, que es muy importante para evitar los problemas de hipomagnesemia que tenemos en toda la zona de Cuenca del Salado. Bueno, y finalmente, que me la pasé por alto, Tomás Gutiérrez Sarazaga pregunta, con respecto a lo que dijo de la recría comienza en la gestación, ¿qué opinión tiene sobre lo que se dice crecimiento compensatorio? Que el crecimiento compensatorio es fantástico, pero que no compensa en la primavera, nunca va a compensar los kilos que no ganamos. Entonces, si vos partís de un destete más liviano, a misma edad, digamos, comparemos ese animal que hacía el trabajo por domingo, 10 días de vida, 190 kilos versus 150. No hay compensatorio que aguante esos 40 kilos de diferencia. Con lo cual yo en un planteo de invernada o de recría pastoril realmente tengo que cambiar toda la nutrición para tratar de que ese animal gane un poquito más.
el crecimiento compensatorio es muy interesante, pero es un concepto que, recuerden bien la definición, es un crecimiento extraordinario posterior a una restricción alimenticia que hace que el animal restringido llegue al mismo peso adulto en el mismo momento que el no restringido. El peso adulto se alcanza a partir de los 3 años y medio. Bueno, y te hago una última porque si no nos extendemos. Ya que estamos con el tema de creep feeding, dice cómo, Alejandro Schmocker dice, ¿cómo se hace el acostumbramiento de los terneros para el creep feeding? Hay que cebarlos para que entren a la jaulita, es lo más complicado. Entonces, en esos casos yo no conozco mejor cebador que el fardo de alfalfa. Le desmenuzás unos fardos de alfalfa afuera, pones un poco adentro de la jaulita y un poco arriba del alimento. Inclusive si querés, si lo estás haciendo con avena o con alimento balanceado, pones un poquito de ese alimento siempre en el suelo junto con los fardos. Te puede llevar un tiempito, pero una vez que están adentro y empiezan a entrar, ya no paran, no dejan de entrar, y al año siguiente las terneras que recibieron ese CRIP, si son madres, van a venirse enseguida cuando vean los comederos. Bueno, te hago una última y así seguimos. Acá Pedro Eugenio Sánchez pregunta, en caso de tener forrajes de baja calidad, ¿hay que priorizar la proteína? Siempre. Bien, bien. Bueno, si querés seguir con la presentación y de última seguimos con las preguntas en otro momento, si te parece. Dale, continúo, termino Buenísimo. y arrancamos de vuelta. Perfecto. Perfecto. Esta es una curva de evolución, fíjense, de Baquillón a Hereford. Este es un trabajo del INTA de Mercedes Corrientes, un INTA que ha trabajado muchísimo en la cría, y va a alguna de las preguntas que hacían recién con respecto al crecimiento compensatorio. Fíjense, acá partís de unos animalitos de 200 kilos contra unos 195, unas crecen muy bien, hasta llegar a septiembre con 250 kilos, ¿sí? Suplementación de invierno en las condiciones de Corrientes, mientras que los otros no crecen prácticamente y llegan casi con el mismo peso a septiembre. Fíjate que después la pendiente de la curva inferior es mejor, digamos, es más pronunciada que la pendiente de la curva que venía bien, pero esta diferencia de kilos obtenidas, si bien hay una leve compensación, se va achicando el gap entre las dos, fíjense que terminamos con 30 kilos de diferencia, prácticamente acá no son 30, son 20, ¿sí? Pero esos 20 kilos, si ustedes ven, ¿sí? No alcanzo a ver si yo en mi misma pantalla, ahí está, tenés 20 puntos de preñez por la diferencia en el crecimiento temprano. Sobre todo en cruzas índicas, eso es muy importante porque siendo cruzas o razas compuestas que van a tener una maduración más tardía, probablemente ahí no lograste desarrollar bien todo el concepto de pubertad y de llegada al celo, y eso puede repercutir en animales que no estaban preparados para recibir servicio. Fueron 20 puntos de preñez por la diferencia, ¿sí?, en la tasa de crecimiento en el primer invierno. Para campos de Corrientes esto es fundamental, y en muchos campos de la cuenca del Salado y de las zonas de cría argentina esto es fundamental. Hay que priorizar por todos los medios la nutrición del primer invierno de las vaquillonas, independientemente si vas en temporada 15 meses, en donde ahí es un sine qua non, digamos, sí o sí lo tenés que hacer, o si fuera un primer servicio más extendido, como podría ser a los 24 meses o a los 27 meses por primera vez. Muy importante, muchachos, la nutrición del primer invierno de la vaquillona. Este es un caso real, Rawson, provincia de Buenos Aires, llegando a entre Chivilcoy y Carmen de Areco, un planteo técnico de ciclo completo en donde lo que hacemos es un corral de inicio de 60 días. ¿Qué hace el corral de inicio? En lugar de suplementar o de hacer creep feeding, lo que hacemos es destetar en fecha, digamos febrero, se estabilizan los animales con una dieta de crecimiento a corral, ¿sí? Es una dieta de crecimiento a corral. Una vez que el verdeo, en este caso raigrás, está sazonado, o sea, pasamos la etapa de verdeos muy aguachentos, que tampoco me dan buena ganancia de peso, se arranca con pastoreos horarios, más, o sea, cuando decimos pastoreo horario le damos horas de pastoreo, en donde aporta proteínas y carbohidratos solubles ese pasto, ¿sí?, más el acceso a silaje de autoconsumo, en este caso el maíz, ubicados en las lomas todos los días. A hoy, que era agosto en ese momento, ya tenías la cabeza de las hembras arriba de 260 kilos, íbamos a llegar al 15 de octubre con
superando holgadamente el 65-70% del peso adulto de las madres. Esto es una forma, digamos, de asegurar tener la mayor cantidad de vaquillonas listas para entonar, que en el caso de necesidades inferiores, o sea, que te sobre vaquillonas, podés seguir con un engorde de las mismas, o en otro orden de negocio ya podrías venderlas para que otro la entore más tarde o en el mismo momento. Pero es muy importante acá el concepto de la nutrición temprana. ¿Por qué también tanto hincapié en que yo pueda tener preñeces tempranas para tener pariciones tempranas por el largo plazo? ¿Sí? Fíjense, este trabajo es importantísimo a mi modo de ver porque les muestra el número de vaquillonas que una vez que son vacas, conforme pasan los años, se va manteniendo en el rodeo conforme pasan los años. A ver, acá en el eje de las X tienen año de parición. Y acá el porcentaje de vaquillonas que se van sosteniendo desde el año 1. ¿Sí? Yo tengo las vaquillonas nacidas en el 17, en el 18, en el 19, y voy siguiendo la cantidad de vaquillonas que voy, o con las que me voy quedando, teniendo como criterio para quedarme con esa vaquillona, si me destetó un ternero o no. Si no quedó preñada, se va. Si no me desteta un ternero, porque es la NPT, digamos, la vaca no presenta ternero, también se va. ¿Sí? Y fíjense ustedes que aquellas vaquillonas que ya al primer parto parieron del día 1 al 22 en la estación de partos, esas vaquillonas se sostienen mayor tiempo conmigo que aquellas que parieron, ¿sí?, del día 23 en adelante. Estamos hablando de lo importante que es tener cabeza de parición. ¿Sí? Que eso en la facultad siempre te rompe los quinotos porque tenga cabeza de aparición y más. Bueno, acá lo está viendo en el largo plazo, no en un solo año. Aquellas hembras que paren primero, siguen pariendo primero, y lo más interesante también es que esas hembras que paren primero te van destetando terneros más pesados, ¿sí?, hasta la aparición 6 inclusive. ¿Ok? Entonces acá tenés también un efecto residual de una nutrición temprana que les permitió llegar mejor, preñarse más temprano, parir lógicamente más temprano, y entonces van a ir destetando terneros más pesados todos los años. Es muy importante esto. Yo creo que hay quien interpreta correctamente este tipo de data, empieza a tomar la importancia o a darse cuenta, internalizar la importancia que tiene todo esto que veníamos hablando de nutrición temprana. Acá hay otro aspecto con respecto a calidad proteica. Esto puede estar más, o puede tener más que ver con campos de Corrientes o campos del NOA de Argentina, en donde muchas veces la vaquilla pasa la etapa inicial, su primer invierno, la pasa en pastoreos o pasturas de baja calidad, como pastizales naturales, diferidos de otoño hacia invierno, en donde el ensayo probó distintas calidades proteicas, mejorándole la calidad proteica en la suplementación. También se veía, ¿sí?, que la tasa de retención de hembras en mi rodeo era mayor que si teníamos dietas con menor calidad proteica, o inclusive aquí se utilizó también una dieta de feedlot. Este es un dato americano, y esta dieta de feedlot era prácticamente una dieta de engorde, no era una dieta de crecimiento. A mi modo de ver, pero es, digamos, mi modo de ver, no quiere decir que sea el correcto, a esta dieta le faltó proteína en el feedlot como para poder compararse mejor o en igualdad de condiciones contra el otro. ¿Sí? En estos casos, y acá no me quiero ir muy técnico, pero hay también un efecto de largo plazo de la calidad proteica, utilizando en estos casos proteínas pasantes, ¿sí?, proteínas que no son degradables a nivel ruminal. Una vez que cubrís la proteína degradable a nivel de rumen, le das un aporte de proteína pasante, que lo podés encontrar en el gluten meal, o sea, la harina de gluten, de maíz, lo podés encontrar en la burlanda, podés encontrarlo en la harina de plumas, se puede encontrar también en muchos casos en harina de pescado o en otros ingredientes que te permiten tener un aporte también de proteína pasante de alta calidad. También hay productos de soja protegidos de tal forma que no se degradan tanto en rumen y van a ser utilizados como proteína digestible en el intestino. ¿Sí?
Esto es tal vez un futuro dentro de la formulación de productos para entregar en el primer invierno de la vaquillona. Este es un concepto, si quieren, viejo para ustedes, pero que es muy importante. Por alguna razón cambia el formato cuando lo presento así. El cambio relativo, esto es cambio relativo en el consumo de pasto cuando yo entrego suplemento, que es el eje de las X. Y este suplemento entregado está expresado en porcentaje del peso vivo en base a materia seca. Para un pasto de baja calidad, como es la línea colorada, y un pasto de alta calidad, como es la línea verde. En la línea colorada, fíjense lo que yo llamo efecto starter o efecto primer, que es que cuando la calidad del pasto es baja, si yo empiezo a darle un alimento suplementario al animal, sea proteico en primer lugar o incluso energético, yo obtengo un incremento en el consumo del forraje base. ¿Sí? Acá no hay sustitución, acá lo que hay es adición con estímulo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir adición con estímulo? Que ante la entrega del suplemento el animal no solo come más total, sino que además come más de forraje. ¿Sí? Hasta que llega un momento que te pasás de mambo con la suplementación y empieza a haber ya una sustitución. En el caso de forraje de alta calidad, siempre va a haber sustitución. ¿Sí? Esa sustitución va a ser más baja si la calidad del forraje es baja o más baja si la cantidad de forraje también es baja. Pero siempre va a haber un poco de sustitución junto con otro poco de adición. Por eso el efecto que se da se llama sustitución con adición. ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo meto en una charla de cría si típicamente no suplementamos nosotros en la cría? Bueno, fíjense, como veníamos viendo, que hay veces que conviene suplementar. Puede ser en el caso de la vaca, que son los menos casos, ¿sí? Siempre trato de hacerlo vía forraje disponible, y en otros casos con el invierno de la vaquillona, ¿sí? En donde tengo que saber, para entender con qué voy a suplementar, tengo primero que estar bien listo, no, tengo que estar bien informado, mejor dicho, sobre qué tipo de pasto tengo yo para poder definir con qué voy a suplementar. Si vos no sabés el forraje base, o sea, la calidad del forraje base, no sabés cuánto tenés, ponele uno, ponele el otro, que te puede salir cualquier cosa, porque no sabés lo más importante que es la calidad del pasto que va a darle sustento a la suplementación. Y acá yo siempre presento lo mismo, que es un árbol decisorio, porque a nadie le escapa que el tema factor humano en los campos está cada vez más complicado por una razón u otra, no nos vamos a poner a discutir esto, pero sí hoy es más importante pensar en quién lo va a hacer. O sea, yo estoy decidido que tengo que suplementar. Hablé con mi asesor y tenemos que suplementar la vaquillona en primer invierno, tenemos que suplementar la vaca en el último tercio, tenemos que suplementar tal rodeo. Perfecto. ¿Quién lo va a hacer? En función de quién lo va a hacer, después vemos el cómo, ¿sí? El cómo puede ser suministro diario o puede ser también algo que estamos usando mucho en campo de cría, que es el suministro infrecuente. Cuando se da proteína, por ejemplo, en suplementación, vos lo podés dar lunes, miércoles y viernes, no necesariamente lo tenés que dar todos los días. Con suplementos proteicos esto es posible, ¿sí? Y grábenlo así, con suplementos proteicos. Si vos querés dar granos es un poco más peligroso, ¿ok? Entonces, trabajen con suplementos proteicos y que podrían llegar a trabajar en forma infrecuente. Lo que vos dabas en toda la semana, imagínate 5 kilos en la semana, dando todos los días, bueno, esos 5 kilos me los fraccionás en 3 momentos, lunes, miércoles y viernes, y no trabajás los fines de semana y disminuís la cantidad de kilómetros que haces con un tractor yendo y viniendo hasta el potrero para entregar el alimento. Y por último es con qué, ¿sí? Lo que nos gusta a los nutricionistas, discutir si vamos a usar burlanda, si vamos a usar pellets de algodón, si vamos a usar pellets de girasol, pellets de soja, expeller de soja, pellets de canola, maní, lo que quieras. Eso viene último, ¿sí? Porque hoy en la práctica es más importante quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer que con qué. Después vemos cuál es el abanico de posibilidades que tenemos. Este es un ejemplo de suplementaciones, en este caso era diario, porque este aparatito plástico se corre todos los días sobre un raigras en Chile, ¿sí? En donde lo interesante de estos planteos es que es plástico, permite que yo ponga suplementos con cantidades de sal bastante importantes y que no me pasa nada en el material,
y como llueve mucho en estas regiones, lo que se hace, se tiene unas tapitas que el animal aprende a levantarlas, pero cuando el tipo saca la cabecita, la tapa cae sola con un resorte. ¿Sí? Todavía no lo he probado a ver si es a prueba de jabalíes, creo que no hay nada en el mundo a prueba de jabalíes, con lo cual, bueno, estamos en eso, todavía no tengo el antídoto antijabalí para hacer, pero sí es un antídoto antilluvia bastante efectivo. Este es un campo en Curuzucuatiá, Corrientes, en donde, bueno, en este momento estábamos teniendo una buena proporción de pasto y pasto verde, que es un poco más proteico, y ya tenemos silitos en donde se prepara una comida proteica para ese primer invierno de los animales. Esto era en marzo, es un post-destete, a medida que la calidad de este pasto disminuye, más importante se hace el aporte proteico que dan estos silitos, en donde la clave es no tener posibilidades de empachar a animales acá y tener alta proteína para que los animales puedan mejorar la digestibilidad del forraje base, ¿sí? Como alguien preguntaba hoy, gracias a la proteína que yo le doy, mejoro la tasa de digestión del forraje base, eso va a mejorar la tasa de pasaje, la va a hacer más rápida y entonces voy a tener mayor consumo como resultado de ese aumento en la tasa de digestión en primer lugar que decía recién. Ya medio terminando la parte de la charla, el futuro, que fíjense lo que hablábamos de futuro, si hay algo que es bastante poco probable de predecir es el futuro. Yo en marzo iba a viajar como un loco y realmente no viajé tanto como un loco. Algo pasó, ¿sí? Que tiene a todo el mundo, y esto acá ya no es literal, digamos, es completamente así, que es, no es metafórico, es literal completamente, que es todo el mundo está parado. El futuro en la cría vacuna nos va a llevar probablemente a cría corral, va a haber algún escenario para cría corral, ya lo tuvimos nosotros en Argentina, cuando el ternero supera los $3 por kilo, ahí los establecimientos que meten cría corral son muy interesantes. En México me tocó vivirlo trabajando en el año 13, 14 y 15, en donde teníamos casi $5, $5.50 llegamos a tener por el kilo de ternero, con lo cual lógicamente podías hacer cualquier cosa con el ternero que era rentable. ¿Es posible hacer cría corral? Perfectamente posible. Ahí se maneja muy bien el tema de los requerimientos de la vaca, porque vos sos el máster de su comida, mantenés la misma dieta, cambias la cantidad y te independizás del momento que querés que la vaca entre en celo, se preñe y para, porque la calidad de la comida y la cantidad de la comida la definís vos y no la define la naturaleza. Y también tenemos algunos trabajos, por lo menos hay a nivel experimental, y nosotros lo modelizamos ya hace unos años, en lo que es la inducción de vacas melliceras, junto con semen sexado, o sea, la introducción de un embrión sexado, o sea, semen sexado más la inducción de melliceras con embriones sexados también, para buscar porcentajes de preñez por encima del 100% en casos de cría, en donde en este sistema que nosotros modelizamos ya hace unos años, junto con Christian Feldkamp, fue el sistema del Once-Bred-Heifer, o vaca que se sirve una sola vez, en donde lo que planteamos era modelos, ¿sí? Prácticamente a corral de las vacas. En su momento se modelizó en términos pastoriles, pero creo que esto tendría que funcionar solamente para planteos a corral, por los requerimientos que tiene una vaca que gesta mellizos, en donde lo que estamos buscando es tratar de independizarnos de la fecha de entore, ¿sí? Ya la fecha de entore es cuando yo quiera y no cuando la vaca quede preñada por mayor oferta de comida. Yo no tengo que hacer un match entre la oferta de forraje y la demanda, lo hago yo, digamos, lo defino yo, y como les decía hace un ratito, uso la misma dieta todo el año, solamente le cambio la cantidad de acuerdo a los requerimientos que tenga esa vaca, de acuerdo a su ciclo fisiológico. Estos sistemas son de futuro, vamos a ver, la biotecnología avanza rápidamente, los costos disminuyen rápidamente, por lo menos lo que es la biotecnología. No está disminuyendo tanto los costos de alimentación de estos animales, que creo que yo es lo que más nos va a frenar para que veas muchos de estos sistemas en el futuro. No va a ser por la disponibilidad de tecnología, sino por los costos de la alimentación de estos animales, que no vamos a verlo tan masivamente a estos planteos. Pero si el costo del ternero aumenta mucho, o sea, el precio sobre todo del ternero aumenta mucho, después de alguna sequía, después de algún tipo de
evento o acción política que genere menor oferta de terneros, los precios revientan para arriba y ahí es donde tenés que estar listo para aplicar estas tecnologías. Yo con esto les dejo 2 diapositivas más y quedamos para las preguntas. Claramente tenemos que vernos como una cadena. Fíjense, el animal de la izquierda es el fruto de una buena recría, probablemente una muy buena gestación también, tiene la cantidad de grasa suficiente y mucho músculo, mientras que el animal de la derecha de vuestra imagen es un animal mal recriado, ¿sí? Muchas menos masas musculares, que después en una etapa de feedlot o de terminación lo terminás enmascarando esa mala recría con una capa de grasa a todas luces excesiva. Grasa por acá, todos excesos de grasa que terminan siendo una pérdida, no solo para el productor que lo terminó ese ganado, sino también para la industria como un todo, porque hay un montón de grasa que fue comprada como carne y que no va a tener el valor de carne en el mercado global. ¿Sí? Mensaje final, concentrarse en lo básico, muchachos, ¿sí? Lo que yo les mostré en el futuro es el futuro. Hoy tenemos que concentrarnos en lo básico, en ese contrato de 150 días con la vaca que les mostraba hoy, ¿sí? Nutrición pre y posparto, muy importante. Miren estado corporal, ¿sí? Es como mirar bosta en el feedlot, son cosas simples y que hay que hacerlas, son muy importantes. Y usen el estado corporal como un indicador temprano. Siempre que vayan, miren la foto del campo, pero sobre todo imagínense la película a 2 meses vista. O sea, miren la foto de principios de abril, pero recuerden que en junio la temperatura va a ser más baja, la tasa de crecimiento va a ser más baja y lo que ustedes ven verdecito en ese momento no va a estar tan verdecito en junio, ¿sí? Imagínense la película a 2 meses vista. Y por último, tener en cuenta los efectos de la nutrición temprana en el largo plazo. La recría comienza en el feto, y las terneras que nacen antes son más pesadas al principio, son más pesadas al destete, se preñan mejor y van a destetar terneros más pesados. Entonces, todo lo que vos puedas hacer por tener mejor cabeza de parición va a ser recompensado en el, digamos, en el peso al destete de los terneros que vendas o en el peso al destete y la performance de las vacas que vayas a tener en tu rodeo. ¿Sí? Con esto les agradezco la atención. Bueno, Darío, muy buena realmente la exposición, todo muy claro. Si te parece, le damos lugar a algunas preguntas que ya fueron surgiendo en el foro de la charla. Sí, claro. Acá, bueno, la primera, José Jauregui, yendo directamente a las conclusiones finales sobre el futuro. Dice, respecto al futuro, ¿cómo ves el tema del cambio climático y la ganadería? Sobre todo pensando en el impacto de la opinión pública y cómo eso puede generar presión para modificar nuestros sistemas. Bueno, es un tema súper amplio y bien abierto al debate. Nosotros tenemos que agarrarnos mucho de esto que pasó, ¿sí? Del tema de cómo cuando frenaste las industrias, viste inmediatamente un cambio en la calidad del aire, un cambio en las emisiones. Tenemos que seguir haciendo fuerza con que las vacas son emisoras de gases de efecto invernadero, pero gracias a las pasturas, gracias a los pastizales naturales, tenemos un balance que no es tan negativo, ni siquiera te diría que es negativo para el cambio climático. Las vacas siguen pudiendo aprovechar un nicho ecológico de pastizales naturales que ninguna otra especie puede aprovechar, transformando, ¿sí? Pasto, celulosa, en proteína de ternero de alto valor biológico. Por último, te diría que hay que hacer mucho hincapié en que nuestro problema no está en la cantidad de las vacas, sino en la eficiencia de producción de esas vacas. O sea, estamos sacando muy poquitos terneros para la cantidad de vacas que tenemos en Argentina, en Uruguay, en Brasil, etc. Contra los activistas y fanáticos hay muy poco para hacer, más allá de no darles prensa o no darles la entidad que merecen, sino no entrar en discusiones estériles contra un fanático. Contra aquellos que piensan, sí es importante explicarles todo lo que se hace tranqueras adentro para tratar de maximizar la eficiencia y tranqueras adentro entender que una vaca que no produce terneros es una vaca que se transforma en un pasivo ambiental, porque al no producir terneros estuvo todo el año emitiendo metano sin darme nada a cambio, ¿sí? Entonces, es a diferentes ambientes o ámbitos que tenemos que tratar de explicar nosotros a la sociedad la importancia que tenemos.
En este momento del COVID no hay que andar batiendo el parche de lo importante que somos para producir comida porque no nos cree nadie, digamos, aunque sea verdad, no nos cree nadie. Hay que mantener la idea de decir, bueno, seguimos tratando de buscar la mayor eficiencia posible. Buenísimo. Bueno, acá para seguir, Santiago Teruggi Palacio pregunta si el suplemento infrecuente podría ser con acceso a pasto de calidad, por ejemplo, raigrasa anual o avena. Sí, perfectamente, perfectamente. Lo hacemos en los lugares que tenemos raigrases, caso de Partido de la Barría, Ayacucho, demás. Lo que se da es, también con con maíces diferidos, animales que están en maíz diferido y salen 3 veces por semana a comer por lo menos 4 a 5 horas en la tarde de raigras verde, ¿sí? O avena verde como suplemento proteico. Sí, ahí lo que tenés que tener cuidado es el piso, digamos, el terreno para asegurarte y el consumo de los animales para asegurarte de que realmente esté levantando toda la proteína que requieren. Pero sí, típicamente puede ser un suplemento infrecuente el acceso a verde. Bien. Tomás Gutiérrez Sarazaga, ¿podrías contarnos de experiencias con suplementación intermitente durante la gestación? Durante la gestación hay pocos, digamos, experimentalmente está la tesis de Sebastián López Valiente del Interrauch, hecho con el INIA de Uruguay, en donde ellos suplementaban con girasol, con pele de girasol. ¿Sí? Nosotros donde más trabajamos con suplementaciones intermitentes es con la vaquilla en primer invierno, en donde usamos combinaciones de pele de girasol con afrechillo de trigo o usamos pele de algodón. ¿Sí? Estoy pensando en este caso en Campos de Corrientes, en donde le damos 3 veces por semana lo que antes dábamos todos los días. En Campos de Provincia de Buenos Aires, Partido Bolívar y Partido de Hipólito Yrigoyen, hemos dado peles de girasol sobre silaje de maíz. ¿Sí? El silaje de maíz como base de la alimentación y 3 veces por semana peles de girasol. Bien, seguimos con la siguiente. Pedro Eugenio Sánchez. ¿Se ven disminuciones en los costos con el suplemento infrecuente? Mira, disminución del costo sí se ve porque no estás haciendo la misma cantidad de kilómetros. Vos das la misma cantidad de suplemento, pero con menos kilómetros recorridos. Ese es un costo que se reduce para tener la misma performance. Siempre y cuando seas cuidadoso con la parte proteica y hayas hecho una buena adaptación en donde los primeros días das todos los días hasta que el animal se acostumbra a la dinámica y después te espera que llegues 3 veces por semana. Lo otro que es muy importante es que los fines de semana, donde vos nunca tenías seguridad de que se entregara el suplemento, como no estás trabajando, se sabe que se da. Lunes, miércoles y viernes se dio. O sea, sábado y domingo no importa, no se iba a dar. Bueno, Ignacio Gual pregunta, manejo nutricional desde el destete hasta los 60 días preparto. Esa es la pregunta. Bueno, medio largo, ¿no? Porque desde el destete hasta los 60 días preparto, vos estás hablando, ahí sería de la ternera que va a llegar al parto, o sea, después del post-servicio. Es 1 año y medio que me está preguntando, ¿sí? ¿Está bien? Pregunta de la vaca. Acá, aclaró. Ah, perdón. Ahí estamos. Entonces, Lo aclaró recién. Listo. Perfecto, gracias. Perfecto. Bueno, una vaca que se desteta, primero definamos, estamos en Cuenca del Salado, me voy a plantear en Cuenca del Salado, una región, o Cuenca sudoeste, provincia de Buenos Aires. La vaca está en buen estado corporal, o sea, supera el 5,5 que les ponía hoy en la diapositiva número 2. Bueno, perfecto. Si la vaca está en buen estado corporal, esa vaca puede pasar a una etapa de restricción. Desteto 1 de marzo, esa vaca puede estar desde el 1 de marzo hasta por lo menos el 15 de abril en una etapa de restricción alimenticia con una caída, si querés, controlada de estado corporal, porque en todo ese marzo y mitad de abril todo ese pasto que se está produciendo en otoño va a pasar a ser el alimento de la vaca preparto. ¿Sí? Se difiere pasto otoño para ser utilizado en el invierno preparto. Entonces yo lo que hago es, dejo que la vaca pierda estado, pero nunca por debajo de 4. O sea, por eso también tengo que chequear estado corporal de las vacas. Esa restricción se hace por ahí dejando, como hacía Carrillo y presentó en su libro de Inta Balcarce, con rollos de agropiro, ¿sí? Con alguna sal. Típicamente tratamos de aportar calcio y magnesio nosotros en sales,
en conjunto con heno de agropiro, o podés utilizar heno de rastrojo de soja o heno de rastrojo de cebada, heno de baja calidad, o podrías mandarlo a un pastizal natural degradado que ya no te interesa cuidarlo mucho. Una vez que llegamos al 15 de abril, ahí en muchos casos las vacas pasan a un sorgo diferido o un maíz diferido, que lo que me asegura es alta cantidad de materia seca disponible. La calidad es, el 15 de abril todavía buena, a partir de mayo ya no es tan buena, pero permite que la vaca que está en un estado corporal de 4,5 lo mantenga ese estado corporal. Si entra más pesada, más gorda, puede bajar un poquito, y si entra en 3,5 lo sube. ¿Sí? Pero me aseguro consumo, la vaca puede consumir. Ahí sirve una suplementación infrecuente con proteína también, y la idea es que yo esté 60 días, 45 días, hasta 45 días antes del parto, esté en esos sorgos, y luego ya puedan pasar a comer el pastizal natural que tengo diferido desde el momento del destete. O sea, desde el 1 de marzo yo dejé libre ese potrero hasta ponerle 15 de julio, ¿sí? Son prácticamente 120 días de descanso en donde se acumuló materia seca que creció durante 60, 70 días, y los últimos 50 días ya no creció, pero lo tenés crecido. Bueno, si te parece, hacemos las últimas tres. Dale. Bueno, acá Santiago Laburdet levantó la mano, pero no hizo ninguna pregunta, si puede hacerla o por micrófono o escrito. Y mientras tanto, Fernando del Castillo preguntó si el costo por gramo de proteína también disminuye. La eficiencia de utilización de la proteína disminuye. Probablemente eso te disminuya el costo del gramo de proteína. Sí, lo que se ha visto con suplementación infrecuente es que el animal tiene dos vías de aumentar la eficiencia de utilización. Es como una adaptación fisiológica. La primera vía es que aumenta lo que se llama el ciclo rumino-hepato-salival. El animal recicla más proteína, el día que no recibe la proteína, recicla proteína a nivel de urea, ¿sí? A nivel de urea, pero por la saliva, o sea, del hígado, esa proteína en lugar de irse al riñón, se va a la saliva y se recircula por urea y vuelve al rumen. La otra vía de eficiencia que se ha observado es un aumento en la absorción de la proteína a nivel intestinal. El día que tenés la proteína disponible, se aumenta la eficiencia de utilización de la proteína a nivel intestinal, o sea, aumenta la absorbabilidad. El intestino se hace más eficiente en captar péptidos y aminoácidos, y entonces aumenta la eficiencia de utilización de esa proteína. Con todos estos elementos, te diría que en esos casos se estaba reduciendo el costo del gramo de proteína. Buenísimo. Bueno, Ignacio, mientras esperamos a Santiago, no sé si lo va a escribir, Ignacio Sala pregunta, al igual que la condición corporal, ¿cómo afecta la nestro y la preñez si el balance energético es positivo o negativo? Muy buen punto. Es re importante para la vaca que venga ganando estado corporal hacia el servicio, ¿sí? El mensaje metabólico de ácidos grasos circulantes en plasma no es bueno. O sea, si la vaca está utilizando grasa para mantenerse, el mensaje metabólico es, mirá que me estoy gastando las reservas, no entres en celo, ¿sí? Mientras que si la vaca va recuperando estado, al no haber tantos ácidos grasos circulantes en el plasma, el mensaje metabólico es, estamos recuperando reservas, dale que va, como la reproducción es una actividad de lujo, podés entrar en celo y preñate, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante en Cuenca el Salado intentar ir ganando estado desde el preparto y ya hacia adelante, del parto hacia el servicio. En el preparto es importante para lograr un anestro corto, del parto al servicio es importante para lograr ese celo fértil de primer celo. En el caso del NEA y NOA, ahí, digamos, lo que vos tratás es de que no caiga tanto el estado corporal para que el mensaje hacia la vaca no sea tan malo desde el parto hasta el servicio, ¿sí? Y logres tener preñez en ese primer mes. Pero como es, salvo por suplementación, que típicamente es muy caro, es muy poco probable que vos ganes peso del parto hasta el servicio, lo que haces es que pedís que no pierda tanto peso o que pierda una tasa muy controlada para llegar lo mejor posible a ese servicio. Bueno, no sé, no respondió Santiago, así que creo que estaríamos con la ronda de preguntas.
Desde ya, Darío, te agradezco de parte, bueno, del Centro de Graduados, de Gabriel Manilla, su presidente, del Centro de Estudiantes, que también Santino Panarás es su presidente, y todo el equipo que los acompaña y con los que trabajan. Agradecerte, llegaron mensajes tanto por el chat, por mensaje de texto, agradecerte, pues fue muy claro todo, muy buena la exposición, y desde ya queda abierta la facultad y el centro de graduados y el de estudiantes por cualquier cosa que necesites, y agradecerte por tu tiempo, que es lo más importante, el tiempo. Bueno, a ustedes también por la atención, por la deferencia, a vos por las clases personales de Zoom que hemos hecho en estos días. Muchas gracias. Para los viejitos ya es más difícil este tipo de tecnología, nos tenemos que ayornar rápido. Y sí, va a ser hora que vaya a la Facultad de Agronomía. Alguna vez fui, pero estoy yendo más a la veterinaria en La Plata. Y eso no cae bien cuando uno es agrónomo al principio, ¿no? Entonces, ya nos vamos a encontrar para algún tipo de actividad. Bueno, buenísimo. Le recuerdo a todos que estábamos grabando la charla, así que después la vamos a subir al Google Drive, para que quede disponible por cuestiones que a algunos se le haya quedado internet o la gente que no pudo acceder. Les pedimos disculpas por todos los inconvenientes técnicos, porque es la primera prueba que hicimos por esta plataforma, pero creo que salió más que bien para hacer la prueba piloto. Así que bueno, les mandamos un saludo a todos y de nuevo te agradezco, Darío, y seguimos después con estas charlas que estamos realizando. Así que hasta luego a todos. Muchas gracias. Hasta luego.